Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Matrimonio, Familias y Legados. Así que, doctor Jiménez, señora Rocío, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este día, esta mañana que el Señor nos regala. Pues nos da mucho gusto volver a estar con ustedes y que volvamos otra vez a seguir meditando la palabra de Dios. Muy buenos días, sí, qué gusto iniciar el mes también. Estamos empezando ustedes y a Acá mí está yendo el audio. el amor es de su expresión en nosotros. Entonces, el amarnos como Él nos ama es una situación que tendremos que estudiar muy extensamente. Pero queremos también iniciar en donde tuvimos la última reunión de el consejo práctico de la semana, donde hablábamos de lo que agrada a Dios. Y decíamos que el consejo para esa semana era leer, meditar, orar y pedirle al Padre que nos revele en lo íntimo de nuestro ser este primer y más grande mandamiento. Vimos Mateo de la Nueva Traducción Viviente 22, 37 y 38, que Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pues poniendo un fundamento, ¿verdad? Amar a Dios. Y claro, a veces uno requiere como, ¿cómo puedo amar a Dios con toda mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma? Bueno, pues, Él mismo nos pone el ejemplo con nuestro Señor Jesucristo, con su vida en esta tierra, de cómo se ama a Dios con esa intensidad, con esa integridad de espíritu, alma y cuerpo, amando a Dios. Bien, entremos ahora sí al tema en el que nos vamos a enfocar y que nos sea revelado a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Dios nos ama y que de esa misma manera lo podamos expresar en las relaciones familiares, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en fin, con todas las personas que usted tiene a su alrededor, ¿verdad? Hay que expresar ese amor. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Juan 15:12, del 12 al 17 en palabra de Dios para todos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Y pues qué mandamiento tan importante para nosotros, porque es nuestro, debería y deberíamos de hacerlo así, ¿verdad? Vivirlo diariamente. Entonces veamos qué nos dice cada palabra que aquí nos dice este versículo.
Este es mi mandamiento. Bueno, este es el principio de vida que Jesucristo nos da, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de llevar a cabo día a día. Dice también que se amen unos a otros como yo los he amado. Hablando a los apóstoles, cuando Jesucristo les hablaba a los apóstoles y ahora a nosotros nos los dice, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Nos da un ejemplo claro de la manera de amarnos en familia y en general con nuestro prójimo, que sea la manera en que Él nos ama. Y qué importante, ¿verdad? Poderlo llevar a cabo, el amarnos unos a otros y verdaderamente que salga de nuestro corazón, ¿verdad? Porque es muy bonito o se oye muy bonito decir te amo, un día, hoy no te veo, mañana sí, pero ¿qué tal con nuestro prójimo? ¿Qué tal con nuestro cónyuge, verdad? El expresar ese amor que Dios nos pide dar. Dice también, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Y así es, ¿verdad? Esta parte de este versículo lo usamos mucho cuando queremos con nuestros amigos, con quien amamos, se los escribimos, ¿verdad? Pero ¿qué hay en la realidad de esa vida diaria? Si en realidad estamos haciendo lo que Jesucristo nos llama a hacerlo, ¿verdad? Jesucristo les llamó amigos a sus apóstoles, pues les había revelado quién Él era y su propósito en la tierra. Entonces, nosotros así también, Dios o Jesucristo nos lo vino a mostrar, ¿verdad? Ese amor que vivió con nuestro Padre. Dice también, si hacen lo que les digo, son mis amigos. El concepto de amistad con Cristo es obedecer sus principios y enseñanzas, y el amor es también una experiencia que Él nos muestra diariamente, ¿verdad? Entonces, obedecer sus principios y enseñanzas es hacerlo diario, ¿verdad? Es una experiencia que nosotros en nuestro diario vivir tenemos que vivirlo así, si no, pues eso solo queda como palabra o como conocimiento, ¿verdad? Pero debe de ser una realidad a nuestra vida. Dice también, ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Y así es, ¿verdad? La intimidad en la amistad con Jesucristo nos lleva a conocer al Padre, pues Él nos enseña todo lo que recibió de Dios. Y así es Jesucristo cuando vino a esta tierra nos enseñó tal cual, ¿verdad? Tal como lo vivió con el Padre, tal como lo vio hacer en el Padre. Entonces, de la misma manera nosotros debemos de expresarlo, tal cual como Él nos lo vino a mostrar en este mundo. La siguiente parte dice, mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y así es, ese fruto debe de durar siempre. Por eso dice que debemos de dar fruto, ¿verdad? Ese fruto que Dios espera. Y así el Padre dice que también nos dará todo lo que le pidamos. Imagínense si nosotros verdaderamente diéramos ese fruto que Dios espera. ¿Qué cosas no nos daría el Padre? Digo, sí nos las da, gracias a Dios. Él es bueno y misericordioso y nos da tantas cosas diariamente. Pero aún yo creo que nos hemos quedado cortos en recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran mucho fruto. Fíjense, dice que nos lo encargó. Hay un propósito para nuestras vidas en este tiempo y en la eternidad, y el cumplirlo es el fruto que espera el Padre. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para las buenas obras que de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Y así es, ¿verdad? Hay un propósito en nuestras vidas en este tiempo que estamos en la tierra y pues es cumplirlo, ¿verdad? Cumplir con ese fruto que espera el Padre de nosotros. Y así es, Dios nos escogió, uy, desde antes de que usted pudiera estar en esta tierra, antes de que lo pudiéramos imaginar, nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios nos haya tenido desde mucho antes.
Y la última parte dice, esto es lo que les ordenó, que se amen unos a otros, que el amor se- de Jesucristo fue, nos hemos, pues, así debemos de ser, ¿verdad? Los hijos, porque son los más directos. Si nosotros aquí lo expresamos, créeme lo que no va a ser difícil expresarlo con las demás personas. El amor de Dios derramado en nosotros y que expresa tal como el Señor Jesucristo nos lo modeló. Qué buen, qué ejemplo, ¿verdad? No hay otro más que el de Jesucristo, que Él haya expresado ese amor por nosotros al dar su vida, dar todo por cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente diariamente en nuestras vidas para poder llevarlo a cabo en nuestro diario vivir. Tengamos algunas consideraciones acerca de este tema. Hemos insistido y siempre debe ser un punto fundamental y de inicio. La plataforma de la obra de Dios en nuestras vidas es su amor, pues es su propia naturaleza. Así lo señala en 1 de Juan 4:8 de la palabra de Dios para todos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es el amor. Esa es su esencia, su naturaleza, su expresión. Y entonces no es una emoción, no es un sentimiento, no es una condición momentánea. Cuando uno tiene el amor de Dios es eterno. Fíjense, en otra cita dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. O sea, Dios nos ama con esa particularidad de Él, eternamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya no te amo, o tiene una esa expresión, en realidad no está expresando un amor verdadero. A lo mejor emocionalmente uno considera que ya no tiene aprecio, consideración, interés. Pero eso no era amor, no era amor desde el principio, porque el amor viene de Dios, es de su naturaleza, es su esencia. Por eso en esta cita dice, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, si usted cree o ha sentido o ha expresado como desechable el amor, como que un tiempo se tiene y otro tiempo ya no se tiene, en realidad no ha conocido el amor. El amor es Dios, es su esencia. En su amor, pues entonces cada uno de nosotros, a través de la intervención de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que le hemos aceptado como Señor y Salvador a Jesucristo, se lleva a cabo de la siguiente manera, como dice en Primera de Corintios 3:16, de la palabra de Dios para todos. Dice, ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Fíjense, como de suyo ya sabemos que tener esa comprensión y esa revelación del amor de Dios, que es eterno, pues puede resultar un tanto difícil para nuestra mente finita, natural, nuestro raciocinio. Pero ahora tenemos la ayuda. Nos dejó a su Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos revele esa magnitud. Y entonces no necesitamos considerarla o expresarla en términos numéricos, sino en términos cualitativos. Uno, considerar quiénes somos para Dios. Y dos, expresar ese valor en todas nuestras relaciones con nuestro prójimo, porque el Espíritu del Señor no lo revela. Si usted no tiene esa revelación o si usted tiene necesidad de ser instruido por el Espíritu, pídaselo. Y si usted cree que o piensa que el Espíritu del Señor aún no está en usted, pídale a Dios que se lo proporcione, que lo haga parte suya y Él le concederá esa petición. La evidencia entonces del amor de Dios que mora ya en nosotros es que aún siendo pecadores, Él entregó lo más valioso que tenía a su propio Hijo en rescate
por nosotros. Esto nos da una dimensión íntima, ¿no? Usted aprecia la salvación eterna que nos dio el Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, Dios Padre lo envió para hacer esa obra y en ello demostró su amor. Usted no lo pidió ni yo. Éramos hasta enemigos de él, haciendo lo que no le agrada. Pero a pesar de ello, él mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice Juan 3:16 en palabra de Dios para todos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una muestra de amor de Dios. Léalo, medítelo, pídale a Dios que se lo revele para que es por ello por lo que su familia, mi familia, tiene como fundamento a Jesucristo y como constructor al Padre Celestial. En Juan 15:5 de Palabra de Dios para Todos dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Quiere una familia plena, quiere una familia íntegra, quiere una familia donde cada uno de los integrantes eh, se sienta partícipe, donde cada uno de los integrantes exprese sus capacidades, sus dones, sus talentos, aprenda a hacer, a relacionarse con el resto de sus actividades, escuela, trabajo, sociedad, etcétera. Tiene que modelarse en la casa. Pero ahí en la casa es con Jesucristo, es con Dios. Si el Señor no edifica nuestra casa, en vano nos esforzaríamos. Claro, usted podrá decir, bueno, antes de conocer a Jesucristo, pues ahí la llevaba mi familia. En realidad era una relación bastante superficial. Las relaciones familiares profundas pasan por nuestro Señor Jesucristo, pasan por el propósito de Dios, pasan por el amor de Dios. Y para poder expresar el amor de Dios debemos tener una relación de amor primero con Dios. Y en esa relación de amor con Dios vamos a poder expresar ese mismo amor a nuestros semejantes. Es así como nuestras familias dan ese fruto agradable a Dios y somos entonces el fundamento de las sociedades que pueden vivir en plenitud. Familias fuertes hacen naciones fuertes. Hay dificultades en su localidad, en su comunidad, en su nación, porque usted me puede estar escuchando en Perú, en Brasil, en Europa, donde nos esté escuchando. Hay dificultades, necesita esa nación. De parte de Dios lo puso a usted y a su familia para ser un fundamento de la sociedad, de las naciones. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de esta tierra. El padre de la fe le creyó a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Deje que Él muestre su luz y su plenitud en su casa. Veamos entonces algunos atributos del amor de Dios y que ahora son recursos que tenemos a nuestro alcance para vivirlos en nuestra familia, como esposo y como padre. Dice Efesios 5:25, en palabra de Dios para todos, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. A ver, caballeros, mediten. Dios dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. No dice si como se lo mereces, si como te enamoraste, si como eres tú que expresas así el amor. Qué bueno que expreses amor. Pero el alcance, el valor que debemos alcanzar para Dios es amarlas como Cristo amó a la iglesia, como ama a la iglesia
y entrega su vida por ella. Por eso es la cabeza de la iglesia. Así tenemos que amar a nuestra esposa. Esa debe ser la expresión de amor de parte de Dios para con nuestra esposa. Medítalo, subraya esta cita, llévatela de tarea, léela, órala. Y en relación con ejercer nuestra paternidad con nuestros hijos está el Salmo 127.3 de la Reina Valera 1960 que dice, He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, a ambos papás nos pone aquí con claridad el valor que tienen nuestros hijos para Dios. Son herencia de Dios. No son una falla del ritmo, no son un accidente, no son una, como le llaman ahora a los promotores de esta decisión de truncar una vida de un bebé que va en contra de tus planes. No son una ruptura de tus planes, son el cumplimiento de los planes de Dios en tu vida, porque dice que herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, mamá, joven, señora, varón, esposo, padre. Eso es el valor que tienen para Dios. Son herencia de Él, no es pérdida del ritmo, ni es una interrupción de tus planes. Tus planes sin Dios no van a llegar a ningún lado, acabamos de leer. Separados de Dios, nada que valga la pena podremos hacer, pero con Él los planes se van a cumplir, los de Él, que son de bendición, planes de bendición. Él tiene planes para nosotros de bendición. Para eso nos puso en esta tierra. Pero entonces, estimemos el fruto del vientre, mujer. No les han hablado a aquellas que les promueven el aborto, no les han hablado de todas las consecuencias biopsicosociales que tienen el haber decidido terminar con una vida. Eso es, te va a perseguir y lo vas a tener todo el resto de tu vida. De eso nadie te habla, porque dice aquí Dios, herencia de Él son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Por favor, medítalo. Bien, ahora el Señor nos habla a las esposas como esposas y mamás. Y veamos qué dice Efesios 5:33 en la versión Reina Valera 60. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y vamos a hacer énfasis a lo que Dios nos habla como esposas, y la mujer respete a su marido. Consideremos el concepto de respeto. Vamos a ver qué dice que es respetar. Según el diccionario, es tener consideración y aprecio por alguien, reconociendo su dignidad, igualdad y derechos. Bíblicamente incluye desde el respeto a Dios y sus principios, así como a mi prójimo, es decir, a mi cónyuge, la autoridad, los padres, los hijos, mis vecinos, etcétera. Y entonces veamos qué nos dice Romanos 13, del 7 al 8 en palabra de Dios para todos. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Y veamos qué nos dice cada parte de este versículo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Es una manera de expresar que soy deudor con mis semejantes y autoridades. Esto siempre de pagar las deudas a veces se hace complicado, difícil, porque una deuda es algo que nos quita la paz, ¿verdad? Entonces, por eso dice, paguen, es pagar lo que debemos, ¿verdad? Pagar todas las deudas. Dice, respetan al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que darle honor. Entonces hay que, y en primer círculo de relación y en el que lo ejercemos y aprendemos a expresarlos es la familia. Respeto y honra, como decíamos,
en la parte de nuestro esposo, ¿verdad? Él, él el Señor nos pide ese respeto para nuestro esposo. Es lo único que nos dice a nosotras como mujeres. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre necesita de ese respeto de parte de nosotras como prioridad, ¿verdad? En nuestras vidas, darle ese respeto a nuestro esposo. Y también dice que hay que respetar y honrar. Entonces es algo que Dios pone en nosotros porque sabe que eso es algo prioritario para un varón, ¿verdad? No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros. Esta es la deuda que Dios pone a nuestra cuenta, el amar a mi prójimo y en casa a cada miembro de la familia. Esto es una verdad que debemos llevar a cabo diariamente, ¿verdad? El amar a nuestro prójimo, a nuestros hijos primeramente, como lo habíamos hablado anteriormente, son los de nuestra casa. Porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Qué dimensión que nos da Dios, ¿verdad? La expresión de su amor. Al señalar que quien no manifiesta el cumplido con todos los demás principios que Él ha establecido. Y así es una verdad que Dios nos habla tan importante en nuestras vidas, el amarnos los unos a los otros, el expresar ese amor que Dios quiere que expresemos con cada uno de nuestros hijos, y con nuestro esposo principalmente, que es el primero, ¿verdad? Que nosotros lo llevemos a cabo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es algo que debemos estar viviendo diariamente. No es a veces o cuando estoy de buenas, es el expresarlo diariamente y así podemos entender esos principios que Dios nos da para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y entonces, pues vayamos entonces al consejo práctico de la semana que dice, den gracias a Dios, padres, por su familia y pídanle la guianza de su Espíritu Santo para vivir estos principios que hemos estudiado hoy. Es una bendición el poder poner en práctica todo esto de que Dios nos ha hablado hoy, ¿verdad? En cuanto a ese amor de poderlo expresar diariamente. Es en casa, es con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hijos que debemos expresarlo. Y si nosotros lo hacemos así, de la manera que Dios nos lo pide, créanme lo que vamos a ser muy bendecidos primeramente como matrimonio y después con nuestros hijos y después como familia. Es una gran bendición que podamos llevarlo a cabo. Damos gracias a Dios y le pedimos que esta sea una manera de expresar el amor, ¿verdad? Hemos hablado de este respeto y de esta estima por los hijos, por el fruto del vientre. Que el Señor les bendiga. Buena semana. Muy buenos días.